Vale. Beno, egun on danori. Ondo baritzozue, hasiera emango diogu gaurko hitzaldiari. ¿De acuerdo? Si os parece, vamos a comenzar con la charla prevista, con la conferencia que nos va a dar John Ruiz Iván Arriaga, el promotor, presidente, trabajador de Cervezas La Salve. Como sabéis, esta es la empresa que hemos escogido para que realicéis el trabajo inicial en la asignatura de Economía de la Empresa e Introducción. Es una empresa que es muy próxima a nosotros, muy cercana, muy de Bilbao, pequeña, pero con mucha visibilidad. Por eso creemos que puede ser interesante. Pero hay muchas cosas que necesitaréis para hacer el trabajo que no vais a encontrar fácil. Supongo que habréis mirado en la web, habéis buscado, habréis consultado en Xavi, o si no tendréis que hacerlo. Y estaréis, venga a preguntar a la IA y no os dirá demasiado. No os va a decir demasiado, porque hay mucha información que no circula por Internet, con lo cual la IA no tiene dónde coger. Mucha va a salir aquí, y si no la preguntáis vosotros. Os presento a John, al cual le damos las gracias por colaborar con nosotros, como siempre. John Ruiz, a ver, también es un poquito un espejo para el que os podéis mirar. John Ruiz es una persona de aquí, vizcaína, de Santurce, que vive en Bilbao. Escogió en su momento como estudios los que estáis haciendo vosotros. Aquí son Eduardo Saiz y John Ruiz, que son los dos socios que han empezado con este proyecto. Los dos igual, los dos de Santurce, los dos han hecho empresa y economía en esta facultad. Y después y empezaron a trabajar en una empresa tan conocida como sabéis que es Eroski, como podéis entrar vosotros, en puestos diferentes. Pues John empezó pues, jefe de tienda, luego jefe de frescos, responsable de compras. Después de hacer aquí el grado, en su momento era en el Cano, hizo un máster en esta facultad de marketing. Los dos hicieron un máster en esta facultad de marketing. Y entre lo que ya sabían de Eroski, lo que aprendieron en el máster y las ganas que tenían, pues se lanzaron a crear una empresa, que nos lo contará ahora. Esa empresa fue La Salve. De esto hace ya 11 años que dieron el salto de Eroski a La Salve. Entonces, esto es interesante por la empresa que vais a escuchar y la necesitáis para hacer el trabajo, pero también como un ejemplo de una salida laboral a la que podéis optar cualquiera que estáis aquí. Empezar a trabajar en algo y luego, si tienes interés e iniciativa, pues te creas tu proyecto de empresa. Y además con amigos, que es lo que habéis hecho vosotros. Entonces, yo ahora le doy la palabra a John, en 40 minutos, una cosa así, y luego, pues las preguntas que queráis hacer y que nos dé tiempo. ¿De acuerdo? Pues arrancamos. Sí. A ver, ¿me oís? ¿Me oís? ¿Sí? Vale. Egunon. Es que estaba ahí sentado y me estaba poniendo nervioso ya porque no me gusta estar mucho sentado detrás de una mesa. Bueno, Egunon, no sabía muy bien por dónde arrancar, porque aquí he estado sentado yo hace unos cuantos años, demasiados ya. Parezco a veces cuando hablo el abuelo Cebolleta, pero aquí he estado sentado para recoger el diploma del máster y para recoger algunas cosas. Pero sí que es cierto que estar aquí para nosotros, y hablo como hablaría mi socio Edu, mi amigo, para nosotros es un planazo. Primero porque esta es como nuestra casa y nos sentimos en casa y nos sentimos muy honrados de poder estar aquí de nuevo desde una posición diferente. Y segundo porque gran parte de lo que hemos ido construyendo en diferentes momentos de nuestra vida tiene mucho que ver con lo que hemos ido aprendiendo y es una realidad, aunque en ocasiones cuando estás delante de los apuntes, sigue habiendo apuntes, ¿no? Ya, sigue habiendo apuntes. Cuando estás delante de los apuntes, pues piensas que no va a servir para mucho, ¿no? Pero bueno, pero es cierto que luego sirve y sirve mucho, ¿no?
¿Cuál fue la mecha que encendió todo esto de la Salve, ¿no? Fijaros, yo he traído una diapositiva que tiene 2 cuadritos ahí, y estos 2 cuadritos los presenté aquí mismo el 17 de mayo del 2015. Hace ya 10 años y pico, en una presentación del proyecto, cuando el proyecto acababa de arrancar prácticamente, y estos 2 cuadritos fueron un poco parte de la mecha que encendió todo esto. Hay una parte que tiene que ver con lo personal. Edu y yo nos conocemos desde tercero de GB, lo que hoy sería 7, 8 años de los chavales, y hemos ido teniendo más o menos carreras profesionales y personales muy similares, ¿no? Y en esto de estar juntos durante muchos años, hemos sido buenos usuarios de cerveza. Y siendo buenos usuarios de cerveza, cuando hace 12, 13 años empezamos a tener un cierto run sobre poder emprender, o lo que se llama hoy emprender, en hacer algo propio y tal, sí que, joder, decíamos, pues ya que vamos a meternos en este embolado de crear algo desde cero, vamos a intentar que sea algo que nos guste, ¿no? Y la cerveza era algo que nos gustaba. Sí que es cierto que además de que nos gustaba la cerveza, sí que por nuestra trayectoria en Eroski también teníamos conocimientos bastante relevantes acerca de las categorías que vendíamos, entre otras de cómo iba el mercado de cerveza, cómo se vendía y en qué tipo de productos, cómo estaba segmentada la categoría, etcétera, ¿no? Y eso nos dio también un poco pues, una idea de que era una categoría, coño, que no nos metíamos en un sitio en el que se vendían 4 litros de cerveza, sino que era una categoría que estaba creciendo y que parecía que era una categoría sana, ¿no? De hecho, la categoría con más volumen en la parte alimentaria. Y aparte de que había una categoría que nos motivaba, que éramos usuarios, que conocíamos un poco de lo que era el mercado de la alimentación gracias a nuestra experiencia en Eroski, sí que es cierto que nos pusimos delante de un mapa de España y nos dimos cuenta de algo que, por obvio, a día de hoy, pues a nosotros no se nos había pasado por delante. Y era que dibujábamos un mapa de cuáles eran las marcas de cerveza más relevantes en todos los ámbitos geográficos, y resulta que prácticamente en cada zona del mapa de España había una marca de cerveza que de alguna manera tenía como algo transversal desde el punto de vista de lo local, ¿no? Tenía un impacto desde lo local. Estrella de Galicia en Galicia, Mau en Madrid, Cruzcampo en Andalucía o Alhambra en Granada, Estrella de Levante en la zona de Levante, incluso pues Túria en Valencia, Moritz en Barcelona, Estrella Damm en Barcelona y en Cataluña. Es decir, había marcas de cerveza generalistas que tenían un origen muy local. Y decíamos, joder, es una reflexión muy sesuda, ¿eh? Si hay marcas de cerveza que tienen un origen local y estamos aquí con San Mamés, con la Virgen de Begoña, con el Athletic, con Bilbao Basket, y que nos gusta la gastronomía y tal, y no tenemos una marca de referencia. Sí que había en la zona guipuzcoana, sobre todo, la marca Keller del Grupo Damm, pero sí que en Vizcaya no había una marca de referencia que tuviera ese sesgo de local, ¿no? Y dijimos, joder, pues igual no solamente queremos hacer una cerveza, no solamente queremos construir una marca, sino que además igual es interesante desde ese sesgo local porque somos muy de aquí y porque queremos generar valor en nuestro entorno, ¿no? Y elegimos algo que era cerveza y local, y dimos un paso más. Y ese paso más fue, no sé si por falta de brillantez o por lo que decía antes John de la IA, que en aquella época no había, pero lo de copiar no está mal a veces. Y en este caso pensamos, joder, pues si esto ha tenido siempre un componente muy local, quiere decir que aquí ha habido marcas de cerveza que han sido relevantes. Y nos pusimos a buscar en la historia de las marcas de cerveza qué había pasado en nuestro entorno más cercano. Y nos encontramos con la Salve, porque la Salve no la inventamos nosotros. La Salve, en todo caso, la hicimos renacer nosotros, que es como lo catalogamos. La Salve fue una marca de cerveza, y luego hablaremos de historia. La Salve fue una marca de cerveza histórica de la zona, y decidimos rescatar la marca.
Era una marca que se había dormido en 1978 y decidimos ponerla de nuevo en el mercado en el año 2014. Y la otra diapositiva, la que tiene que ver con los retos, sí es cierto que además de esa diapositiva del mapa, además de que nos gustaba la cerveza y además de tener una marca de cerveza local o de querer tener una marca de cerveza local, sí es cierto que hicimos muchos Excels, muchos folios, escribimos mucho para poder llegar a un proyecto que de alguna manera viéramos que era viable, ¿no? Que era un proyecto que nos permitiera, entre comillas, poder vivir medianamente bien de él, ¿no? Y poder, de alguna forma, hacer que otros pudieran vivir de ese proyecto. Y nos marcamos 3 retos. Y os puedo asegurar que esa diapositiva nos ha acompañado no solamente desde mayo del 2015, sino que nos sigue acompañando a día de hoy. La diapositiva es también muy sencilla y habla de 3 cosas que son fundamentales para nosotros. Una, seguir generando valor, seguir generando valores, seguir generando atributos que conecten con el consumidor a través de la marca. 2, crear una fábrica de cervezas, volver a tener en Bilbao una fábrica de cervezas en funcionamiento. Y 3, algo que nos parecía fundamental es, vale, tienes una marca, puedes tener una fábrica, pero aparte de eso tienes que comercializar el producto y tienes que distribuirlo. Y veíamos claramente que en la comercialización y la distribución había un elemento muy relevante y muy importante que había que atar. Y por eso creamos ese tercer reto, el reto de la comercialización y la distribución. Y nos pusimos a correr. Y vaya si corrimos. Vaya si corrimos, digo, porque hicimos un montón de cosas. Vamos, poco después de salir al mercado creamos un grupo de running, hicimos conciertos en sitios complicados, incluso encima de un barco en la ría, creamos afterworks con otras empresas, incluso hicimos colaboraciones de diseño de etiquetas con diseñadores, llevamos al mercado algún producto con imagen que evocaba un poco la imagen histórica de la marca, ¿no? Hicimos muchas cosas. Pero sí que es cierto que teníamos una historia que contar. Creo que uno de los elementos fundamentales por los que, y os cuento una interioridad pequeña, uno de los elementos fundamentales por los que dimos el paso fue porque yo me senté con mis aitas. Claro, yo llevaba 18 años trabajando en Eroski y era en aquel momento director de promociones del grupo y más o menos, bueno, pues vivía bien, no estaba mal, ¿no? Claro, siéntate con tu aita y con tu ama y diles que vas a montar una empresa de cerveza, lo primero que te miran un poco raro, ¿no? Pero sí que es cierto que mi aita me dijo que él solía ir con mi aitite a la cervecera de La Salve a tomar cerveza y él tomaba un vaso de leche y tal y llevaban la tartera, que en aquella época se estilaba mucho lo de ir a la cervecera y llevarte tu propia comida y pedías la jarra de cerveza, ¿no? Y aquello sí que es cierto que me llevó a vislumbrar que había algo en la marca La Salve que estaba dentro de un poco del ideario, del pensamiento de gente que la conocía. No es menos cierto que cuando arrancamos, al de muy poquito, íbamos por pozas y veíamos a la gente mayor tomar La Salve y decíamos, ostras, a ver si hemos creado una marca de cerveza para gente mayor, que se nos van a morir en algún momento, ¿no? Hay que buscar al público más joven. Por suerte hemos ido avanzando, pero luego os contaré, tenemos un gran reto con todas y con todos vosotros. Os paso un poco por encima una pincelada sobre la historia de La Salve. En 1886, como en casi todas las marcas de cerveza en España, un alemán viene a Bilbao y decide montar una fábrica de cerveza, porque tenían conocimientos cerveceros. Y decide montarla al lado de la ría, en el campo Volantín, al lado de la ría. A esa fábrica de cervezas, este alemán, aparte de saber de cerveza, sabía algo de marketing, porque preguntó a la gente de allí, oye, voy a comprar estos terrenos, y le dijeron a la gente, estos terrenos son los terrenos de La Salve. La Salve no se llama La Salve porque sí, no se llama La Salve por el puente. La Salve se llama La Salve porque aquella zona en la que el alemán montó la fábrica de cervezas, en 1886, era desde el último sitio desde el que se veía la Virgen de Begoña cuando la ría era transitable por parte de los barcos. O sea, venían barcos, subían y bajaban por la ría. Y desde ese sitio, desde esa curva, que hoy está el Museo Guggenheim allí, desde esa curva era desde el último sitio desde el que se veía la Virgen de Begoña. Y los marineros, cuando salían a la mar, pues cantaban una salve marinera
entonaban una salve marinera para pedirle a la Machu de Begoña pues que volvieran sanos y salvos a Bilbao después de ir a cazar ballenas o ir a descubrir América o lo que fuera, ¿no? Entonces el alemán a esa fábrica de cervezas la llama la fábrica de cervezas La Salve. En 1897 la fábrica la sube un poquito más arriba, donde hoy están los pilares del puente de La Salve, luego veremos una foto, la sube un poquito más arriba y entre 1910 y 1923 pasa a manos de una familia de empresarios y sobre todo de una familia de empresaria muy importante en Bilbao, que es la familia Pérez Yarza. Si hay aquí alguno que se llame Pérez-Yarza, tiene algo que ver con La Salve seguro, porque ese guión entre los dos apellidos es exclusivo de la fábrica de cervezas La Salve del siglo XX. Y aquella señora, Lucía Yarza, enviuda muy pronto y se hace cargo a partir de 1910 de una fábrica de cerveza y de algunos negocios de hostelería, aparte de su familia. De ahí que la última referencia que hemos al mercado se llame Lucía, en homenaje a ella. De ahí que hace 4 años le dijéramos al ayuntamiento que ya era hora de ponerle una calle a Lucía, y hoy Bilbao tiene el paseo Lucía Yarza justo donde estaba la fábrica de cervezas La Salve, antaño. Y la verdad es que demuestra un poco el nivel de compromiso que cualquiera de vosotras y de vosotros, el día que os arriesguéis a emprender o a hacer un negocio por vuestra cuenta o a montar algo que os apetezca y que os genere ilusión, pues demuestra un poco ese nivel de compromiso y ese nivel de potencia que hay que tener para salir al mercado y hacer que levantar la persiana se convierta en algo propio para ti, ¿no? Lucía Yarza. Del 23 al 68, digamos que es la época dorada de La Salve. Para que os hagáis una idea, en los años 50, 60 hay documentos que hablan de que La Salve fue una marca de cerveza que vendía prácticamente lo mismo que Mau en Madrid. Es decir, era una marca de cerveza con un volumen muy relevante. Bueno, de hecho hay aquí algunas imágenes, no sé si se ve el puntero por aquí en algún sitio, no se ve, ¿no? Ah, sí, aquí. Aquí hay imágenes incluso de etiquetas de aquella época en la que hay un niño con una jarra de cerveza. Bueno, hoy no serían etiquetas que pudiéramos sacar al mercado, pero sí que es cierto que en aquella época existían. Y fueron los años dorados de La Salve con 2 cerveceras en Bilbao, digamos que hubo bueno, pues una época muy brillante, ¿no? Durante todo este tiempo fue la familia Pérez Yarza, fue una empresa familiar en la que esa familia, la familia Pérez Yarza, fue la dueña de la fábrica de cervezas. Y sí que es cierto que llega en 1978, aquí tenéis la fábrica de cervezas y estos son los pilares del Puente de La Salve, y de hecho esta es la construcción del Puente de La Salve que empieza en 1972. En 1978 se cierra la fábrica y la marca se queda dormida, como solemos decir nosotros. Se cierra por 3 motivos. El primero de todos, porque la propia construcción del Puente de La Salve hace que se tengan que expropiar terrenos de la fábrica. El segundo motivo es porque ya empieza a haber un nivel de concentración en el mercado en el que los peces más grandes empiezan a comerse a los más pequeños, o bien por absorción, o bien porque les ponen las cosas más complicadas y el mercado se pone más tenso. Y luego un tercer motivo, y es que era la tercera generación de una empresa familiar. Y no lo digo yo, lo dice la Asociación Española de Empresas Familiares. La tercera generación suele ser la que, en muchos casos, da al traste con las empresas familiares, ¿no? Todo eso hace que en 1978 pues, se cierre la fábrica. Y en 2014, 2 chicos muy jóvenes en aquella época, o mucho más jóvenes que ahora, decidimos recuperar la marca, por todo lo que os contaba antes, porque había ese hueco en el mercado, o intuíamos que había ese hueco en el mercado, porque probablemente podía haber una necesidad por parte del consumidor de tener una marca de referencia en una categoría que consume habitualmente. Y la verdad es que salimos al mercado, además, bueno, pues con un conjunto de gente a nuestro alrededor que fuimos de alguna manera pulsando. Y os cuento otra cosa que la verdad es que nos hace especial ilusión. Salimos al mercado también con la última de las generaciones de los Pérez Yarza. De hecho, localizamos al hijo del último director que tuvo la fábrica en 1978, Gorka, que por cierto Gorka es profesor de la UPV en Leioa. Y Gorka Pérez Yarza
Y yo recuerdo de ir en el coche antes de empezar con el proyecto, pero ya, bueno, pues con la marca registrada, porque se había perdido el registro y todo. Y yo recuerdo que Edu me llamaba y me decía, oye, ya estaremos haciendo bien. A ver si vamos a ir donde la familia Perellarza y se van a enfadar o yo qué sé. Y claro, ya no había vuelta atrás. Nos podíamos quedar sin proyecto. Bueno, la realidad es que les encantó la idea de volver a rescatar algo que había sido propio de ellos. Les encantó la idea y son pequeños accionistas, a día de hoy todavía pequeños accionistas dentro de la empresa. Y de hecho, Gorka Perellarza, el hijo del último director que tuvo la fábrica, ha sido miembro del Consejo de Administración hasta hace muy poquito tiempo y fue un placer tenerle como miembro del Consejo de Administración de la empresa durante 8 o 9 años. En 2015, un añito después de salir al mercado, sí es cierto que salimos y bueno, pues metimos ruido. Y al meter mucho ruido, pues sí es cierto que se nos acercaron varias empresas grandes, como diciendo, joder, pues, ¿quiénes son estos, no? De Bilbao que dicen que se van a comer el mundo, ¿no? Y entre los que se acercó el líder en el mercado en España, que es Mau San Miguel, y curiosamente una empresa familiar, lo que pasa es que muy grande, pero una empresa familiar. Existe el señor y la señora Mau. Y en esa empresa familiar vimos que había una posibilidad que no habíamos dibujado. En ese plan de negocio que habíamos intentado dibujar, vimos algo que no habíamos dibujado, pero vimos que había una posibilidad de hacer, bueno, virar el proyecto en otra dirección, con un compañero de viaje muy grande, pero en el que veíamos que podía haber una sintonía, ¿no? Y lo cierto es que 10 años después, con todo lo bueno o lo malo que significa tener una pareja, hay días mejores, hay días peores, hay días que te enfadas más, hay días que te enfadas menos, pero el resultado es positivo, ¿no? ¿El proyecto sin el socio Mau San Miguel estaría en el mercado? Sí. ¿Sería diferente? También. Sería diferente al que es hoy. Pero la realidad es que tener el apoyo del principal productor y distribuidor de cerveza en España y con marcas muy relevantes, incluso hablábamos antes, tiene un acuerdo con Avinbev, que es el mayor productor de cerveza del mundo. Para que os hagáis una idea de la dimensión de Avinbev, hace poco se hablaba de que quería comprar Coca-Cola, entonces es una dimensión muy grande, con marcas como Corona, Budweiser, Franziskaner, etc. Avinbev distribuye en España sus productos a través del grupo Mau San Miguel y nosotros vimos una clara posibilidad de hacer crecer el proyecto de una forma mucho más acelerada y de una forma diferente, ¿no? Manteniendo la personalidad, manteniendo los objetivos que teníamos de generar valor en nuestro entorno, de volver a traer una industria cervecera a nuestra zona que se había perdido. Y en 2018, ese reto 2, que era el de la fábrica, lo conseguimos poner en marcha con la fábrica que tenemos hoy en Bolueta y que esperemos que algún día no esté en Bolueta porque estamos trabajando para traerla mucho más a una zona mucho más accesible, sin que Bolueta sea inaccesible, pero a una zona mucho más atractiva, con un emplazamiento y con una dimensión mucho más atractiva de la que tiene hoy. Y una efeméride. El año que viene cumplimos 140 años. De 1886 a 2026, el año que viene seguiremos creciendo, espero, toco madera, y cumpliremos 140 años y espero que armemos mucho ruido y que todas y todos vosotros escuchéis ese ruido y algunos y algunas os toméis una salve a nuestra salud o a vuestra salud. Hemos construido lo que somos y os voy a hablar un poco de qué creemos que somos. Por cierto, que lo de la S de la Salve tiene mucho que ver con ese recodo, aquí está el Museo Guggenheim, con ese recodo que forma la ría desde el que los barcos veían la Virgen de Begoña por última vez. A ver, nosotros hemos dibujado que creemos que somos un símbolo y que somos un sentimiento mucho más allá de ser una cerveza o ser una marca de cerveza, y lo somos con la comunidad, ¿no? Para empezar, porque recuperamos a través de nuestra marca valores que son propios de la comunidad, de trabajo bien hecho, de productos de alta calidad, de imagen moderna, sin perder esa parte de historia, sin perder esos recuerdos.
pero también somos, creo, relevantes para con nuestra hostelería. Nosotros tenemos un porcentaje de ventas en hostelería mucho más alto del que normalmente hay en el mercado. En el mercado, para que os hagáis una idea, podemos estar hablando, si cogiéramos los dos canales principales con los que trabajamos cualquier empresa cervecera, que son hostelería y el canal de alimentación, los supermercados, hipermercados, etcétera, más o menos estarían 60-40, 60 hostelería, 40 alimentación. Nosotros estamos muy por encima en hostelería, casi un 80%, y en alimentación estamos muy por debajo, porque prácticamente solo trabajamos con un par de operadores y muy locales, que en este caso son Eroski y BM, aunque este año con BM estamos trabajando poco porque estamos ahí negociando y la negociación a veces no es la... Cuando no es buena para ambas partes, pues al final hay veces que se tiene que quebrar una temporada hasta conseguir que sea buena. Pero sí que la hostelería es muy relevante para nosotros y colaboramos activamente con la hostelería. De hecho, la cerveza en general es una categoría que colabora activamente con la hostelería y es uno de los motores que hace que los hosteleros y hosteleras de nuestro país tengan capacidad de sacar adelante sus negocios. Primero porque les da margen, por supuesto, pero además porque les ayudamos con diferentes cosas que son necesarias para poner un punto de venta. Y les podemos ayudar financieramente, les podemos ayudar a través de elementos como pueden ser las terrazas, las sombrillas, etcétera. Y es cierto que somos en ese sentido, bueno, pues, un actor principal dentro de la cuenta de explotación que tienen los hosteleros. Más o menos en torno al 35 o 40%, en una hostelería más de tomar cervezas. Si fuera un restaurante al uso es menos. Y además, creemos que somos importantes o somos relevantes para algo tan fundamental como el sector primario. La cadena de valor, fijaros, tenemos un proyecto ahora con ASTI, de hecho esta tarde tengo una reunión con ellos, tenemos un proyecto con ASTI, con la empresa, bueno, pues que todos conocéis, que se dedica a investigaciones de tecnologías en alimentación principalmente y tecnologías del mar. Tenemos un proyecto para valorizar toda la cadena de valor que provoca la cerveza. Para que os hagáis una idea muy básica de lo que significa la cerveza, en España es casi el 2% del PIB. Casi el 2% del PIB. Casi 2 euros de cada 100 que se generan, los genera la cerveza. Y en nuestro caso, desde el principio, pero sobre todo desde el 2017, creo recordar, con dos compromisos fundamentales. Todas las cervezas que nosotros hacemos se hacen con cebada 100% de Álava. Eso quiere decir, en términos de compromiso, que cuando hay una guerra en Ucrania y suben los precios de la cebada porque hay escasez, la de Álava va a subir más normalmente, con lo cual tienes un compromiso y vas a tener una subida de coste superior. Pero además de eso, significa la garantía de eso que llamábamos generar valor en nuestro entorno cercano, ¿no? A nivel de números, si cumplimos nuestro plan estratégico 25-27, en 2027 habremos comprado aproximadamente el 20% de la cebada cervecera que se produce en Álava, desde La Salve. Para nosotros sería un hito fantástico y esperemos que lo consigamos. Os pediré ayuda, sobre todo yendo a los bares y tomando cerveza. El otro elemento fundamental con el que se hace cerveza es el lúpulo. El lúpulo es una planta de la familia de la marihuana, lo que pasa es que no tiene THC, pero es una planta muy alta que se cultiva principalmente en España, en la zona de León, en Europa mucho en Alemania, y es digamos que es el elemento que históricamente ha hecho que las cervezas estén buenas a nivel organoléptico, que sepan a cerveza, pero sobre todo que se mantengan bien, porque el lúpulo es un conservante natural. Actualmente no es necesario un conservante natural, pero sí que es cierto que todo lo que tiene que ver con aromas y sabores propios de la cerveza viene principalmente del uso del lúpulo y de las levaduras. Nosotros tenemos un compromiso para trabajar un porcentaje muy alto, casi el 90%, de nuestro producto con lúpulos cercanos, en este caso de Cirueña de La Rioja, que es el productor que tenemos más cerca con volumen para poder trabajar ese lúpulo.
Todo esto son compromisos que tenemos con el sector primario, pero también tenemos compromisos con la cultura de aquí principalmente, con la cultura y con la vida social de aquí, porque una marca de cerveza de aquí tiene que estar comprometida con todo lo que pasa en nuestro entorno cercano. No sé cuántos habréis corrido y cuántas habréis corrido la media nocturna de hace semana y media. ¿Muchos? ¿Ninguno? ¿Nadie ha corrido? ¿Alguien habrá corrido? Nadie ha corrido. Nadie. Alguno habrá corrido seguro, ¿eh? Bueno, había 20.000, o sea que alguno de por aquí tiene que estar. La media nocturna, uno de los patrocinadores principales fuimos nosotros y la verdad es que fue una experiencia muy chula y esperemos que se pueda repetir a lo largo de los próximos años. Somos patrocinadores de Bilbao Basket desde hace ya 6 años, desde hace 2 con mayor importancia si cabe, y bueno, de alguna forma todo lo que está pasando en la ciudad intentamos que de alguna manera esté vinculado a nuestra marca y nosotros podernos vincular también a ese tipo de activos, ¿no? También, no solamente con temas culturales o sociales, sino incluso a nivel institucional, ¿no? He puesto 2 ejemplos. Hicimos durante la pandemia, nada más salir de la pandemia, hicimos 3 Bilbao Vizcaya Beer, colaborando con Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento, que eran encuentros profesionales y sectoriales del mundo de la cerveza y luego encuentros lúdicos que celebramos en el Palacio Euskalduna. La verdad es que entre que salíamos de la pandemia y todo el mundo tenía ganas de juerga, pues fue un desmadre tremendo y fue una asistencia brutal de gente y fue un chute de adrenalina para nosotros tremendo, pero bueno, hemos ido apagando un poco esa llama momentáneamente, aunque creo que volveremos a retomarlo en lo que queda de año y sobre todo en el año 2026. Y he puesto también a la UPV, a la universidad, entre otras cosas porque hace poquito estuvieron en la fábrica bastantes alumnos haciendo un trabajo a través de Pilar Zorrilla, y con una empresa de Madrid que se llama Masin, que se dedica a investigar acerca de vuestra generación, ¿no? De los usos, hábitos y costumbres que tenéis como generación, ya me he perdido, pero Zetas, etcétera. Y estuvieron en fábrica haciendo un trabajo muy chulo y la verdad es que fue edificante pues ver un poco las reacciones y las propuestas que hacían a nuestra marca, ¿no? Para conseguir todo esto, para conseguir sobre todo pues eso, ser la cerveza de Bilbao, ¿no? Hoy creo que estamos más cerca de que casi todo el mundo, cuando le pregunten, pueda hablar de la cerveza de Bilbao como la Salve, y esperemos que teniendo este tipo de compromisos y haciendo este tipo de activaciones y haciendo este tipo de trabajo con la hostelería, con la alimentación, con las actividades que hacemos con nuestros diferentes activos, conseguir llegar a que en la mente de todos vosotros y de todas la marca que aparezca en primer lugar a nivel de relevancia sea la Salve. Vamos a hablar de números. 4 pinceladas, porque sé que además luego tenéis un montón de números por ahí y de cuentas que están a disposición, porque además nuestras cuentas están auditadas. Estos somos nosotros. De hecho, cuando yo estuve aquí en Sarrico en ese 2015, pues estos son hectolitros, ¿eh? Nosotros, por suerte, hablamos ahora en hectólitros, o sea que añadirle 2 ceros para calcular el número de litros. Cuando estuve aquí en 2015, pues imaginaros, estábamos aquí en 200.000 litros de cerveza, 300.000 litros de cerveza, y nos parecía mucho. Si todo va bien, en estos 2 últimos meses acabaremos en el entorno de los 6 millones de litros de cerveza vendidos entre todos los canales. Y sí que es cierto que la aspiración, no en este plan estratégico, que acaba en 2027, sino la aspiración en el siguiente plan estratégico que estamos dibujando, porque estamos adaptándonos un poco a la situación, es intentar llegar a los 14 millones de litros en 2030. Ojalá sea así. Si bien el mercado no está fácil, nada fácil diría, porque por aquí hemos vivido épocas en las que el mercado de cerveza crecía, y crecía de una forma relevante, un 2, un 3, un 4% cada año,
Pero a partir de la pandemia y sobre todo los 2 últimos años, pues no os voy a engañar, pues es un pequeño dolor, porque estamos decreciendo. No nosotros como marca, por suerte seguimos creciendo, pero lógicamente si el mercado total está decreciendo, nuestro crecimiento se está frenando. Este año acabaremos en el entorno en hostelería, para que os hagáis un número rápido, acabaremos en torno al 18% de crecimiento en hostelería, cuando teníamos fijado un crecimiento de un 25%. Pero en general el sector va a decrecer, entre 2 y 3 puntos, un 2,5%, un 3%. Y se prevé que ese decrecimiento siga los próximos años, con lo cual no estamos ahora mismo en ese momento en el que decimos vamos a por todas, vamos a salir a comernos el mundo, estamos controlando mucho más las inversiones, estamos controlando mucho más los gastos, porque no nos queda otra, porque el sector no está en el mejor momento. Un tema muy relevante para nosotros, os decía que era volver a traer una industria cervecera a nuestra zona, a Euskadi. El 75% de lo vendemos aquí. El 75%. El 25% restante lo vendemos principalmente en capitales de provincia, Madrid, Barcelona, algo en Levante, algo en Andalucía, en Málaga, Extremadura, con algunos locales muy chulos también, Galicia. En Asturias estamos trabajando muy bien. Si vais a Asturias, sería raro que no encontréis, si vais de bares, en Oviedo, en Gijón, en Langreo, en Mieres, sería raro que no encontráis algún bar de la Salve, porque estamos trabajando muy bien en Asturias, pero sí que es cierto que nuestro foco es hacernos fuertes en País Vasco. Y ese 75% cada año cuesta más, porque lógicamente tu nivel de cuota de mercado, pues actualmente en zona Gran Bilbao estaremos en torno al 7% de la cuota de mercado de hostelería. Tu nivel de cuota de mercado te exige más, y para conseguir un medio puntito más de cuota de mercado hace falta poner más recursos en el mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues ese 75% queremos que se siga manteniendo al menos, si podemos seguirlo incrementando, ¿no? Y más o menos por canales, luego hablamos un poco de cada uno de ellos, por canales la hostelería se lleva ese 70% aproximadamente, 70-75%, en alimentación tenemos un 10% aproximadamente. E-commerce, el comercio electrónico, que luego os hablaré de él, nos está funcionando francamente bien y estamos trabajando muy bien en nuestra plataforma de comercio electrónico. Tenemos mucho por aprender, hemos aprendido muy poquito, pero nos hemos pegado muchas galletas y tenemos mucho por aprender, pero lógicamente es una plataforma que queremos seguir ampliando. Estamos en un acuerdo también de alianza estratégica con Amazon en País Vasco, que queremos reforzar el año que viene. Y esa parte de e-commerce la queremos seguir apuntalando, porque creemos que cada una de vosotras y de vosotros es un consumidor multicanal y de alguna manera queremos estar impactando en cada una y en cada uno de vosotros todo el tiempo. Y el e-commerce, que fue algo que salió de una manera muy curiosa, pues se ha convertido en un canal muy relevante para nosotros. Y luego sí que vendemos algo a nivel internacional, pero tampoco es nuestro gran objetivo. De hecho, para el año que viene, los números del año que viene que ya tenemos cerrados, el crecimiento en el caso del canal internacional es de crecimiento. Teníamos y tenemos un acuerdo con un cliente muy relevante que lleva productos vascos a Cuba y a la zona del Caribe, y sí que es cierto que hemos trabajado muy bien durante muchos años, pero ahora mismo, y no sé las últimas noticias con el tema del huracán, pero no serán buenas, pero ahora mismo no está la isla en su mejor momento y el consumo se está deteriorando, y la verdad es que tampoco tenemos un afán tremendo por trabajar el canal internacional, o no lo vemos como uno de nuestros principales canales. Sí creemos que generar valor aquí significa es mucho más importante para nosotros como marca que llevar nuestros productos fuera. Si bien estamos trabajando en China, en Japón, algo en Estados Unidos, en Europa, en bastantes países, pero vamos, cosas muy pequeñas y que aportan lo que aportan a nuestra cuenta de explotación. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues nada, todos los días nos hemos levantado por la mañana y ha salido todo bien. Todo. No nos hemos equivocado en nada, no hemos fallado en nada, todo perfecto. Nada, pues la hemos cagado
pues, y la cagamos todos los días, todos los días. La verdad es que si tuviera que decir cuál es el mayor aprendizaje, es que nos hemos equivocado multitud de veces. Fijaros, esta diapositiva me gusta mucho porque habla mucho de las galletas que nos hemos dado. En el marketing mix antiguo que se estudiaba, de las P's y tal, ¿no? La parte de producto. Nosotros arrancamos en el 2014 en un entorno en el que la cerveza era la pera, había multitud de empresas cerveceras que estaban saliendo como champiñones, marcas de cerveza, fábricas pequeñas, grandes, medianas, y parecía como que todo el mercado iba a saber de cerveza, todas y todos vosotros ibais a saber de cerveza muchísimo, y se iban a tomar IPAs, APAs, Stouts, todo tipo de... Y teníamos un portafolio que era bueno, una burrada de referencias, ¿no? Eso, sobre todo a raíz de la pandemia, las crisis normalmente suelen hacer que el cliente se posicione de manera más radical en lo que le apetece y lo que no le apetece, prácticamente ha ido desapareciendo y se han quedado pequeños nichos con productos muy específicos que el cliente puede llegar a consumir, pero que son efectivamente pequeños nichos, ¿no? Nosotros hemos simplificado, aparte de un cambio de imagen, para competir contra nuestros principales competidores. Aparte de ese cambio de imagen, nosotros hemos simplificado mucho el portafolio y nos hemos quedado con 3 referencias básicas, más una referencia con limón y con una 00 que sacamos, si no me equivoco, y espero que sea así, en febrero del 2026. Ese es el portafolio con el que nos quedamos. Una cerveza rubia muy mainstream, que es nuestra Salve Lager, que es la que tenéis ahí en medio, la naranja. Una cerveza tostada, que es la Salve Múnich, que vamos a dejar de llamarla Múnich en breve y la vamos a llamar tostada. Asterisco, nota al margen, cagada número 7. Decidimos que a las cervezas había que darles nombres. Y qué mejor que alguien que sabe de dar nombres, que puedo ser yo, ¿no? Y dijimos, la vamos a llamar Múnich, porque históricamente había una cerveza que vendía la Salve que era Múnich. Bueno, pues al cliente le liamos tanto que no sabe si se está tomando una cerveza tostada, una cerveza rubia, si la cerveza tiene un estilo Múnich, si viene de Múnich. Bueno, pues nuestra cerveza tostada, que es la Salve Múnich, se va a llamar dentro de poco la Salve Tostada, para que no haya dudas, para que no haya nadie que pueda pensar que es otra cosa que no una cerveza tostada. Y sí que es cierto que hace ya 3 años, y nos está dando muchísimas alegrías, sacamos al mercado la Salve Lucía. La Salve Lucía es una referencia que está entre lo rubio y lo tostado. Y hay una empresa de cerveza en la que nos fijamos mucho, porque es competidor directo nuestro, que seguro que si a cada 10 de vosotros os pregunto marcas de cerveza, seguro que me habláis de esa empresa de cerveza. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama esa empresa de cerveza? Estrella Galicia. ¿Sí? ¿Os suena? Vale. Estáis muy callados, ¿eh? Espero que luego ya no estéis tanto. Estrella 1906, que es una cerveza entre lo rubio y lo tostado, y sí que nos fijamos mucho en la 1906, incluso en el grupo Heineken que sacó al mercado la 1870, que es una cerveza también que está entre ese universo rubio tostado, y nos dimos cuenta que a nosotros nos faltaba una cerveza que estuviera ahí en medio, entre una cerveza muy rubia, muy mainstream, y una cerveza tostada más compleja. Pero siempre, en todos los casos estos, de este tipo de cervezas, hay un hilo conductor que es fundamental, y es que hemos hecho recetas que son adecuadas para el consumidor de aquí. Hay una línea que separa de Burgos hacia abajo, y sobre todo de Madrid hacia abajo, que separa los hábitos de consumo de cerveza, que es la de cervezas más ligeras o cervezas más fuertes. Y nosotros, en nuestra zona, somos de cervezas más fuertes, con más carácter, con más cuerpo, con un poco más de alcohol, bueno, pues con una tonalidad un poco más elevada, y nosotros hemos construido siempre nuestras cervezas pensando en el público de aquí. Por eso, igual es por lo que vendemos bastante más aquí que fuera. Y algo muy relevante es que llevamos muchos años recibiendo muchos premios.
Y en este caso, como yo soy el que inscribe a las cervezas en los diferentes certámenes, os puedo decir que aquí no se pagan los premios. Yo por lo menos pago la inscripción, depende del tipo de concurso, 100 euros por cerveza, 200 euros por cerveza, pero luego hay una cata a ciegas de esas referencias y se conceden medallas, ¿no? Y la verdad es que estamos súper contentos, porque somos una de las marcas de España más premiadas. Demuestra que nuestras cervezas son cervezas que pueden competir de tú a tú contra todos nuestros competidores. Y en ese sentido estamos francamente contentos porque sí que nos da muchas alegrías pues el hecho de sacar una Lucía y que de repente pues en muy poquito tiempo se convierta en una cerveza que tiene más de 15 premios, ahí están los últimos, pero más de 15 premios de diferentes tipos en diferentes concursos nacionales y sobre todo internacionales. De hecho, fijaros, esto es lo que recibimos de los concursos, ¿eh? Recibimos el diploma y recibimos un poco el análisis organoléptico que hace ese panel de expertos, hablando de aspecto, calidad general, gusto, sabor, amargor, cuerpo, textura, olfato. Es decir, y te compara, en ese análisis de tela de araña, te compara con el resto de las cervezas que se han presentado a ese concurso. Entonces, tener cervezas que son susceptibles de ser apropiadas para el público de aquí y tenerlas además premiadas, pues es algo que al menos en lo higiénico nos deja tranquilos. Pero además, como decía, es muy relevante el canal de hostelería para nosotros. Y sí que en los últimos 5 años hemos dado un giro y estamos apostando por tener buenos puntos de venta. Buenos puntos de venta que irradien a un público cada vez mayor, porque son puntos de venta en los que normalmente solemos estar todos, como pueden ser el Café Iruña, o el Tembels que está cerca de Pozas, o el Ekain en Plaza Nueva, o el Capicúa del Casco Viejo, o el restaurante Chanove en Bilbao, o el Mr. Marvelous en la zona de Nao, o el Chiriboga en el Casco Viejo, o el Orain que está a la entrada de la Plaza Nueva también. Incluso este año nos hemos llevado una gran alegría después de una negociación y vamos creciendo con algunos puntos de venta que son todavía de los que están, de los digamos, puntos de venta de mucha referencia en Bilbao, ¿no? Como puede ser el Globo, La Olla o el Toma y Daca, todo el grupo La Olla, en el que la cerveza de consumo por parte de ellos es la Salve, ¿no? Y luego en algunos sitios especiales. Yo supongo que muchos y muchas habréis ido en avión no hace demasiado, que habréis pasado por el aeropuerto. El aeropuerto de Bilbao, la cerveza que tiene es la Salve. De hecho, hemos montado una zona en salidas muy chula con nuestra marca y con un contenedor ofreciendo la cerveza. Llevamos siendo 7 años la cerveza del BEC de Baracaldo, del Bilbao Exhibition Center, y nos queda dar un salto más en esa relación con el BEC y poder hacer que todas y todos, cuando vais a ver un concierto, cuando vais a ver alguna actividad que se desarrolla allí, entréis en contacto todavía más con la marca. Si bien ya hemos hecho cosas y hemos mejorado sobre todo toda la zona de hostelería que tienen. En definitiva, buenos puntos de venta que en su conjunto pues nos dan una capacidad de en torno a 1.100 clientes que tienen barril de la Salve y en torno a 1.900, 2.000 clientes que tienen botella de la Salve, ¿no? Para nosotros, como os decía, el canal de hostelería es fundamental y en ese sentido el tener cada vez mejores clientes nos ayuda a llegar mejor a cada una y cada uno de vosotros y nos ayuda a irradiar la marca de una manera con mucha más importancia a través de puntos de venta buenos en los que lógicamente tenemos que hacer una inversión relevante. Además, ¿cómo lo hemos hecho? Pues impulsando lo nuestro. Llevamos 6 años como patrocinador oficial de Aste Nagusia, con una serie de campañas además de comunicación. De hecho, hemos sido la cerveza de las fan zones de la final de la UEFA de este año, tanto del Tottenham como del Manchester. Como os decía, hemos sido la cerveza, ya llevamos varios años, pero este año con mayor importancia, del Bilbao Running Fest, de la antigua media maratón nocturna de Bilbao, la cerveza de Bilbao Basket o la cerveza de la Bilbao del Durango Rugby Taldea, de la media maratón de Donosti,
del Club de Fútbol de Portugalete, del Padelco, del Festival de Música de Eurovisión en Miranda de Ebro, zona de Burgos muy cercana a Álava, o del Azkena Rock Festival, que llevamos ya 4 años siendo la cerveza de uno de los festivales de rock más importantes, ¿no? En el canal de alimentación, y ese es el otro cómo lo hemos hecho, que es diversificando canales, en el canal de alimentación, como os decía, cada vez estamos trabajando mejor, cada vez estamos teniendo mayor volumen de actividad. Este año rondaremos los 300 y algo mil litros aproximadamente, pero sí que es cierto que nos quedan pasos por dar. Entre otros, aclarar las relaciones con algunos de los clientes fundamentales, pero en el momento en que se aclaren, nos quedan pasos por dar. Y luego, en esto de la diversificación de canales, no nos habíamos planteado, en aquel Excel de 2014, tan sesudo, no nos habíamos planteado tener comercio electrónico, y sin embargo, bueno, pues el día que nos quedamos todos en casa, en abril, en marzo del 2020, pues Edu y yo duramos 4 días en casa porque se nos caía la tierra, claro, había cerrado la hostelería, en alimentación estábamos infrarrepresentados, con lo cual pues nuestro negocio se iba básicamente al garete. Y nos dimos cuenta de que la gente quería tener nuestro producto en sus casas. Y nos cogimos, bueno, cogimos la furgoneta básicamente y nos fuimos a repartir por las casas cerveza. Para que os hagáis una idea, fijaros lo loco que pudo ser que cogíamos los pedidos por teléfono, no teníamos plataforma, no teníamos un e-commerce. Cogíamos los pedidos por teléfono y enviábamos el producto sin haber recibido el pago. Al final de todo eso solo perdimos 10.000 euros. O sea, solo hubo 10.000 euros de gente que no pagó su pedido. Pero sí que es cierto que bueno, pues confiábamos en que la gente iba a pagar. Porque, bueno, ¿por qué no vas a pagar, no? Si te llega el producto a casa, ¿por qué no vas a pagar? Lo importante era dar el servicio, ¿no? Pues de eso que fue tan manual, tan sin plataforma, tan sin medios, tuvimos que contratar empresas de transporte de casi cualquier sitio que quisieran trabajar, porque casi todos estaban en sus casas. Pues de todo eso, pues a día de hoy tenemos una plataforma de comercio electrónico que, si nuestros datos no nos engañan, actualmente somos la marca de cerveza que más vende online en España, como marca, más que Estrella Galicia, más que Estrella Damm, más que la plataforma incluso de nuestros socios de Mao. Somos la marca de cerveza que más vende online en España. Tenemos en torno a ahora mismo unos 12.000 clientes, de los que 7.000 son clientes recurrentes habituales, y queremos seguir creciendo con un objetivo en 2026 de tener en torno a 15.000 clientes en nuestra base de datos. Y sobre todo con los objetivos de seguir premiumizando el servicio. Ahora es un servicio mucho más moderno, pero queda mucho por hacer. Premiumizar el servicio pues con cosas como podría ser la Salve Orain, que la tuvimos una temporada en funcionamiento, que era tener la cerveza fría en 1 hora en tu casa o donde estuvieras. Y el servicio de la Salve Express, que te deja, tú pides, creo que es hasta las 10 de la mañana, desde el día anterior hasta las 10 de la mañana del día siguiente, y ese mismo día antes de las 2 de la tarde lo tienes en tu casa, en ámbitos geográficos cercanos a Gran Bilbao. E incluso traspasar la venta de cerveza e introducir marcas locales con las que estamos ya trabajando en negociaciones para crear una plataforma no solamente de venta de cerveza, sino una plataforma que te permita tener algunos otros productos que cualquiera quisiéramos tener cuando nos traen la cerveza a nuestro hogar y que sean marcas cercanas a nosotros, ¿no? Y como os decía, el canal internacional, que lo dejo con esa foto tan bonita, porque es un canal al que le estamos dando una importancia relativa. Sé que hay otras empresas que le dedican mucha más intensidad. Nosotros no estamos ahora mismo en ese negocio. O sea, estamos con una presencia relativa y no es nuestro objetivo seguir creciendo en el canal internacional, por lo menos en los próximos años, tanto en este plan estratégico como incluso, yo diría, en el plan estratégico siguiente. Y hay otro punto más de cómo lo hemos hecho, que tiene que ver con la innovación, en el que pongo ahí una foto en el que está ahí Rogelio Pozo, el director de Asti Tecnalia, y está Eduardo, mi socio, y os cuento la historia no de esta foto, sino de una muy parecida. Es que iba a poner una foto de la firma primera que hicimos en 2015, pero me he visto muy joven y he puesto esta, que es más moderna, ¿vale? Esta es de hace poquito. Y sale Edu. Y nada más salir al mercado en 2014,
teníamos un presupuesto de marketing, no sé, 30.000 euros, una cosa así. ¿No? Habíamos destinado como 25.000, 30.000 euros a acciones de marketing. Pues yo creo que casi todo se lo llevó un acuerdo con ASTI de 10 proyectos de innovación. Decidimos apostar por la innovación desde el punto de vista más tecnológico y ellos fueron los encargados de ayudarnos en un camino con 10 proyectos de innovación que pasaban desde el proyecto de la fábrica, el proyecto de compra de lúpulo y cebada cercano, al proyecto de cuáles son esos proveedores de tu entorno que te pueden ayudar en tu cadena de valor, como puede ser el caso de comprar las botellas en Yodio o comprar la vajilla que utilizamos en nuestra hostelería, comprarla en Vicrila en Lamiaco, o trabajar con proveedores locales de etiquetas. Bueno, pues buscar un poco todo ese componente de generación de valor a través del análisis y de empresas como pueden ser, empresas referentes como puede ser ASTI, ¿no? Y en esto de la innovación también están los 2 millones de euros que invertimos en la fábrica de Bolueta, con elementos de producción súper punteros y en los que estamos de alguna manera muy orgullosos, pero sí que es cierto que esperamos poder llevar la fábrica y ampliar la fábrica en otro sitio mucho más cercano a todas y a todos vosotros y que nos permita de alguna manera hacer que la marca vibre mucho más cerca de vuestros hogares, ¿no? Y dentro de esto de la innovación, un tema que ha salido el año pasado, que hemos conseguido sacar el año pasado y que vamos a darle mucha importancia en los próximos años, es Bodega La Salve. Bodega La Salve Topa, que la hemos llamado, que básicamente es llevar la cerveza en grandes depósitos a los bares, cerveza con ingredientes cercanos, para conseguir que, por una parte, mejore el servicio de cerveza en esos puntos de venta, porque por una parte el hostelero no tiene que cargar con barriles, por otra parte ponemos menos camiones en el mercado, porque llevamos producto en más cantidad. Por otra parte, afianzamos esas negociaciones con proveedores locales con mayores volúmenes, porque son puntos de venta de mayor volumen. Y además de eso, desde un punto de vista estratégico, porque las ciudades cada vez van a ser más complicadas de distribuir. Cada vez hay más zonas peatonales, cada vez hay zonas más inaccesibles para camiones y cuanto más nos acerquemos desde el punto de vista de cómo van a dibujarse las ciudades del futuro, cuanto más nos acerquemos desde nuestra posición de dibujar ese futuro, podremos tener más éxito. Y sí que confiamos mucho en que el proyecto de bodega va a crecer mucho en los próximos años. Ahora mismo tenemos 8 puntos de venta de bodega en Vizcaya, 2 en Álava y 2 en Guipúzcoa, y la idea el año que viene es crecer con otros 12 puntos de venta más de bodega. Y esa innovación, de hecho, la hemos llevado a Aste Nagusia este año. Ya os decía que éramos uno de los patrocinadores oficiales de las fiestas de Bilbao, y la hemos llevado a Aste Nagusia este año, y toda la zona de Txosnas en un 95%, menos 2, toda la zona de Txosnas del Arenal se ha servido con tanques de cerveza, nos ha servido con barriles. De manera que hemos hecho desaparecer esos barriles y hemos hecho que la gente no tenga que cargar con esos barriles y hemos conseguido mejorar en 4.000 y pico toneladas de CO2. Y hemos hecho un montón de cosas, pero sobre todo ha sido un compromiso también con la gente que monta las fiestas para que tengan un servicio, si cabe, mejor que el que tenían antes. Y bueno, pues ha sido una inversión de cerca de 300.000 euros en todo este aparataje que, lógicamente, espero que las negociaciones el año que viene y el siguiente sigan yendo bien, porque si no, pues esa inversión nos la vamos a comer con patatas. Pero no, parece que va a ir bien. Y un punto 6 de cómo lo hemos hecho es a través de la comunicación. Y sobre todo me pongo en clave más de estos 3 últimos años, 23, 24 y 25, con olas de comunicación en campañas 360, en las que hemos trabajado el primer año a través de la campaña de fiestas de Bilbao, de un gesto muy nuestro, y luego a partir del 2024 con las campañas 24 y 25 de Ser de Bilbao, que son, digamos, las campañas sobre las que queremos traccionar desde un punto de vista más de comunicación y desde un punto de vista publicitario, como digo, de manera 360, no solamente en soportes físicos, sino en activación en digital y en todas las soportes, incluso
Sé que en la última campaña hemos estado presentes en los intermedios de Movistar y en plataformas digitales. Hemos comprado espacio para poder hacerlo. Los retos. No sé cómo voy de tiempo, pero me queda poquito, ¿eh? Sí, los retos para mañana. Los retos para mañana. El primero, yo creo que el más importante. El más importante. ¿Qué está pasando con vosotras y con vosotros? Para nosotros es el dolor nuestro de cada día. Los y las chicas jóvenes que estáis aquí, consumís cada vez menos cerveza. No sé si es que nos gusta, no sé si es que tenéis otras bebidas, no sé si es que todos os estáis cuidando mucho, pero esos tres vectores, el de que no sois muy sensibles a la cerveza, que hay otras bebidas que pueden ser mejores o que pueden ser más fáciles, y el hecho de que os estéis cuidando mucho, que sea una generación que en el cuidado personal ha puesto mucho el foco, pues hace que esté habiendo una crisis muy relevante en el consumo y en la afinidad de todas y todos vosotros con la cerveza. Y estamos altísimamente preocupados, muy preocupados. Y lo digo de verdad, estamos muy preocupados. Y la verdad es que estoy aquí con la chaqueta y me doy cuenta que lo primero de todo es que trabajamos con códigos distintos. Tenemos que cambiar la manera de ver las cosas, tenemos que cambiar la manera de comunicarnos con todas y con todos, porque no trabajamos los mismos códigos. Y no entendemos, y somos unos señoros que no entendemos nada de qué va la historia. Y creo que ahí tenemos que dar un paso al frente y generar marcas que todavía generar una marca que sea todavía más atractiva, que veáis el valor que estamos intentando trasladar a nuestro entorno, que veáis que nuestros esfuerzos van en clave de conseguir que a día de hoy podemos decir que en torno a 100 puestos de trabajo y 100 familias las garantizamos a través de nuestra empresa de manera directa o indirecta. Pero sí que es cierto que, y esto es un análisis de este año, este es un análisis de tendencias de consumo, esto, aquí. La cerveza, en tendencias de consumo, en relevancia, ha perdido un 11%. Los vinos y espumosos un 8%. Y sin embargo, el café y té ha ganado un 14,7%, los espirituosos un 7,1%, los refrescos un 7% y los zumos y smoothies, pues smoothies, un 6%. Y fijaros que en los tipos de bebida consumidas, así como en la población de 15 a 64, la cerveza es bajando, pero es, bueno, bajando no, perdón, entre hombre y mujer hay un salto muy grande de hombres a mujeres, pero sí es la bebida con más afinidad. Sin embargo, en estudiantes entre 14 y 18 años, y yo en este análisis yo metería hasta los 20 y algunos, la cerveza ya es el segundo, pero que hay muchos otros que están por aquí atrás dando mucha leña, ¿eh? Y de hecho, incluso con formas nuevas de consumo, como pueden ser los tardeos y este tipo de cosas que han aparecido en los últimos años, ¿no? Hábitos de consumo diferentes, momentos de consumo diferentes. Pues fijaros lo que crece. Crece el spritz, crece la cerveza sin alcohol, crecen los martinis. Bueno, hay, por una parte, me voy para atrás. Hay, por una parte, una preocupación porque no estamos leyendo la jugada, no nos hemos enterado, y me miro a mí, no nos hemos enterado de que tenemos que conectar de una manera distinta, no nos hemos enterado, y tenemos que cambiar el paso, y ese es nuestro reto más importante. No tanto porque os guste o no os guste la bebida, la cerveza en este caso, sino porque consigamos transmitiros lo bueno que hacemos para que tengáis cierta afinidad con la marca. Porque al final la cerveza termina gustando, ¿eh? Eso sí que lo sé seguro, pero sí que es cierto que tenemos un problema. Y en eso yo soy todo oídos y me encantaría que luego cuando charlemos y luego os dejo también, si puedo, mi correo electrónico y me escribís los que queráis o las que queráis, pero que nos digáis qué hay que hacer.
tantas teorías y tenemos tantos informes y nos apoyamos tantos en empresas de fuera que nos hemos olvidado de lo más importante, que es escucharos a todas y a todos y escucharos de verdad, con atención, y que nos digáis qué es lo que falla, por qué no queréis nuestra marca y por qué no queréis nuestro producto. Además de eso, si eso ya no era suficiente importante, hay otro tema que también es muy relevante, y es que el contexto económico pues tampoco es como para lanzar cohetes. Sí que es cierto que la bolsa está por las nubes, tal, no sé qué, pero no hay más que guerras, no hay más que ruido, no hay más que intranquilidad, hay una inflación del ocio tremenda. Ir a Booking y coger un hotel o coger un vuelo pues se ha convertido casi en que te vas a dejar la mitad del sueldo porque ha subido todo un montón. Hay una subida de costes generalizada muy relevante en el sector, en prácticamente todos los costes que tienen que ver con el sector. Hay unas regulaciones incluso que nos amenazan con el tema del alcohol, y es una realidad. De hecho, nosotros, entre otras muchas cosas, sacamos la 00 dentro de poquito, y la sacamos entre otras cosas porque hay ocasiones en las que si no tienes una 00, aparte del consumo, que está creciendo mucho y que tenemos que estar ahí con nuestra 00, pero aparte de eso, es que hay ocasiones en las que si no, no puedes estar. Y es probable que no podamos ser patrocinadores de ciertas cosas si no tenemos un producto 00. Y ese menor poder adquisitivo hace que todo esto, la inflación, la subida de costes, la regulación, pues todo esto se convierta en una amenaza, ¿no? Y en una amenaza que ya se ha hecho real. O sea, el año que viene la pérdida del mercado va a estar en torno al 2,5-3%, y ya es será el tercer año que el mercado de cerveza pierde volumen respecto al año anterior. Y parte de esto tiene que ver con el consumidor que está tomando pues, más agua con gas, como comentábamos antes, o cafés, o bebidas matchas, o fermentados tipo kombuchas, o incluso cervezas de baja graduación, o el segmento de 00, que es el único que da alegrías a día de hoy en la categoría de cerveza, ¿no? Luego, respecto a los competidores, pues la verdad es que es un sector en el que los competidores son bambis, no son fáciles de llevar. Nosotros competimos contra Estrella Galicia, competimos contra el grupo Heineken, competimos contra el grupo Damm, Estrella Damm, Victoria, Turia, Keller, el grupo Heineken con 1870, el Águila, Estrella Galicia, que ya he comentado. Bueno, pues tenemos unos competidores que mancos no son, y tenemos que competir con sus armas. Y la verdad es que, y como accederéis a muchos datos de cuentas de explotación y de balances, llevamos 4 años, creo que este va a ser el cuarto o el quinto, ya no lo recuerdo, pero llevamos 4 años de resultados de EBITDA positivo. 4, llevamos 11 en el mercado. Es decir, que seguimos pagando todavía los platos rotos de cuentas de explotaciones negativas de los primeros años, ¿eh? O sea que es un sector complejo, con un nivel de competición muy alto, con un nivel de afinidad por parte de muchas y muchos de vosotros por una marca en particular que ha crecido mucho en el mercado en los últimos años, que es Estrella Galicia, con un nivel de afinidad muy alto. Lo están haciendo francamente bien, no se puede decir lo contrario. Me da envidia, pero lo están haciendo francamente bien. Y hay mucho que aprender también de cómo lo están haciendo. Y el resumen de todo esto es que soñéis y que tengáis pasión por lo que hacéis, que es lo único que creo que nos ha llevado hasta aquí, a tener este monólogo, que espero que sea charla dentro de un minuto, pero que soñéis y que tengáis pasión por lo que hacéis, porque es la mejor de las medicinas para conseguir sacar adelante cualquier proyecto que estoy seguro que vais a desarrollar en los próximos años. Bueno, tenemos todavía 13 minutos para hacer algunas preguntas, que estoy seguro que tenéis, porque hay algunas partes que han quedado, que nos han tocado, y estoy seguro que os interesan, ¿de acuerdo? Levantéis la mano, por favor, y habláis con el micrófono que mi compañera Covadonga os pasará. John.
Bien, aprovechando que tengo el micrófono y que de momento nadie dice nada, voy a romper el hielo. Bueno, en primer lugar, gracias por venir, gracias por desnudarte de esta forma, ¿no? Porque nos has contado los éxitos, pero también nos has contado los fracasos. Y a veces parece que solo contamos los éxitos. Y para tener éxito hay que haber sufrido mucho antes. Y bueno, pues eso es una lección que yo creo que es importante. Una cosa que siempre cada vez que están mirando vuestras cuentas, les sorprende mucho que tengáis 4 empleados. ¿Nos puedes contar un poco esto? Sí, Porque has hablado ahora mismo de 100 directos o indirectos. Sí. Creo que ahora en 2025 estamos en torno a 8 o 9, creo, porque hemos crecido algo en puestos directos. Pero sí que es cierto que la cadena de valor de la cerveza es una cadena gigantesca y va desde el agricultor hasta la persona que se encarga del mantenimiento de los grifos de los bares. Que hay una persona que limpia los grifos y que hace que cuando la máquina enfriadora no funciona, que funcione, ¿no? Y sí que es cierto que ahí hemos tenido siempre, como mucho cuidado con engordar mucho la estructura, sobre todo porque, como os digo, los primeros años, que han sido muchos, hemos tenido resultados negativos. Y resultados negativos y en esto sí que no hay vuelta de hoja, resultados negativos que van a tu bolsillo. O sea, que alguien los tiene que pagar, que en este caso eres tú, ¿no? Y en ese sentido siempre hemos tenido mucho cuidado, y sobre todo al principio, de no engordar demasiado la estructura directa. También porque, y tampoco os voy a engañar, también porque hemos tenido algunos sobresaltos que han sido sinsabores personales que no me gustaría tener que tener muchas veces en la vida. No os voy a engañar, ¿eh? Mi abuela era frutera de la Plaza Portugalete y era ella y la frutería, y yo no quisiera que esto acabara dentro, cuando en mi epitafio no me gustaría que eran John y Edu, ¿no? Que no lo es a día de hoy, por suerte, de manera directa. Pero sí que es cierto que tenemos mucho respeto por los puestos de trabajo que generamos, y yo soy consciente de que los puestos de trabajo que hemos generado de manera directa es gente que no solo responde con mucha pasión al proyecto, sino que está, francamente, creo, y lo digo desde mi punto de vista, muy bien remunerada y en una posición buena y en una posición muy, muy estable, ¿no? Sí que, como digo, la cadena de valor es muy grande y hay muchos segmentos de la cadena de valor que no podemos controlar de manera directa. El servicio técnico es uno de ellos. Hay empresas de servicio técnico a las que nosotros nos hemos sumado a poder tener esos servicios. Hay distribuidores que tienen su propia estructura de distribución. Nosotros, para que os hagáis una idea, contamos actualmente con unos 120 distribuidores distintos en España. De esos, aproximadamente unos 30-35 en País Vasco. Cada empresa de distribución de bebidas tiene su propia estructura. Y nosotros lo que hacemos es añadir negocio para que esa estructura crezca. No tendría demasiado sentido que generáramos nuestra estructura de distribución cuando hay una distribuidora que está trabajando ya de esa manera y que encima tenemos no una, sino que tenemos 100 y pico. Entonces, por eso estamos generando mucho puesto de trabajo indirecto. ¿El futuro dónde nos va a llevar? Pues nos va a llevar a tener que crecer más en estructura directa, no mucho más, pero basta. Duplicar la estructura directa en este plan estratégico, en torno a 16-18 personas para 2027, y no hemos dibujado todavía la estructura de 2030, de 2028 a 2030. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Sé que hay gente que tenéis lista de preguntas apuntada. Ánimo. Si no hacéis ninguna pregunta, me va a marchar muy mal, ¿eh? Había un chico ahí. Sí, había un chico. Gracias, ¿eh? Gracias por romper el hielo. Bueno, muchas gracias. Va en relación con lo que acaba de comentar Covadonga. En cuanto a estos nuevos empleados que queréis contratar a nivel de futuro, ¿qué procesos realizaréis y bueno, qué dinámicas utilizaréis para la promoción interna, etcétera? ¿Qué, perdona, lo último? Para la promoción interna y eso, ¿qué dinámicas utilizaréis
y qué estrategias tendréis como empresa para toda esa promoción. Pues mira, los procesos de selección serán procesos de selección que haremos seguramente con estructuras externas, es decir, no los haremos nosotros directamente en las primeras fases, sino que lo haremos, como se suelen hacer habitualmente, con primeras entrevistas con terceras empresas que están especializadas en ello. Ya lo hemos hecho en su momento de esta forma, y las últimas entrevistas siempre son entrevistas personales que hacemos a los últimos candidatos que han pasado los primeros filtros, ¿no? Respecto a qué sistemas de promoción interno, tenemos una estructura muy sencilla a nivel de organigrama en el que hay una dirección y luego hay como 4 patas que tienen que ver con la parte de marketing, la parte de fábrica, la parte de comercialización, y hay una última pata que tiene que ver con toda la transversalidad de esos tres segmentos, ¿no? Entonces, a día de hoy no tenemos una estructura directa que nos haga tener demasiados procesos de upgrade de puesto de trabajo, ¿vale? No te sabría dibujar, lo mismo que te digo en algunas cosas que sí que lo sé, en este caso no te sabría dibujar cuáles van a ser esos procesos futuros porque no hemos tenido todavía la capacidad para poderlos generar. Ya lo siento, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Venga, más. Ya se ha roto el hielo, ¿eh? Se ha abierto la cerveza. Que, por cierto, me he dado cuenta de que en marketing aprendí mucho, pero no he traído cerveza. Algo tendré que hacer con eso, ¿eh? No os preocupéis que algo haré. A ver, yo mientras... Bueno, mientras se lo piensan, yo quiero poner en valor una cosa. Lleváis en solo 11 años y habéis conseguido premios en concursos de cerveza. Pero claro, el negocio de la cerveza hablan que ya desde los egipcios, etcétera, hay cervezas de abadía, siglo XV, XVI, imperios como AB InBev. Claro, con unas cifras de I+D, con todo ese know-how, y en 11 años habéis conseguido tantos premios. O sea, es una... No podrás contar el secreto o algo. Sí, puedo. ¿cómo No hay muchos secretos en este negocio, ¿eh? Yo por lo menos no los tengo. ¿Cómo lo consigues? Sí. Es decir, ¿habrá un maestro cervecero que habéis encontrado por ahí, estaba escondido y sabe hacer la cerveza muy bien? ¿Cómo? Porque encima solo sois 4 o 8, perdón. Eso. Te cuento el secreto. No recuerdo quién lo decía, pero había una frase que era algo así como: si no puedes solo, búscate amigos que lo hagan por ti, ¿no? O algo parecido, no recuerdo muy bien la frase cómo era, ¿eh? En el negocio de las empresas puedes salir a la batalla con el cuchillo y con tu caballo y venga, vamos. O puede ocurrir, como nos ha ocurrido a nosotros, que no digo que tenga que ser la llave maestra de todo, pero nos ha ocurrido a nosotros que hemos llegado a un acuerdo con una gran empresa cervecera, en este caso líder en el mercado. Nosotros nos apoyamos mucho en ellos y parte del acuerdo de colaboración que tenemos, porque nosotros cedimos buena parte de nuestra empresa, nosotros nos apoyamos mucho en ellos, en ese proceso creativo. No tanto desde la parte del espíritu con el que quieres hacer las cosas, no tanto desde dime tú qué cerveza tengo que sacar al mercado, porque eso ya te lo digo yo, con lo bueno y con lo malo, pero eso ya te lo digo yo, tú dime cómo tienes que hacerla. Y ahí nos apoyamos mucho y eso nos permite tener también un cierto grado de dinamismo que de otra manera sería muy complicado, porque una empresa que quiera hacer cerveza de calidad hoy en día no puede sacar al mercado 100 referencias distintas cada año. Puede sacar al mercado 1, 2 referencias como mucho, porque los procesos de creación de una referencia, si quieres llevar un trabajo muy firme y muy bien hecho y que te permita garantizar la fiabilidad de ese producto, son procesos muy largos. Entonces nos apoyamos mucho en nuestros socios. Por cierto, que es fantástico, que digo que es una manera que yo lo pongo mucho en valor, pero tener socios en una aventura empresarial es muy bueno, siempre y cuando los elijas bien. Yo he tenido la suerte de elegir muy bien al socio con el que quería hacer el negocio empresarial, que era mi amigo, nos ha ido bien, y hemos tenido suerte con el socio
que entró en nuestra empresa, en este caso Mau San Miguel, hemos tenido mucha suerte porque hay una afinidad de culturas que nos permite trabajar día a día de una forma, bueno, muy respetuosa por las partes. Si fuera por mí, desde luego, ya te digo yo que no habría sacado una cerveza buena al mercado, seguro. Otra cosa es que tuviera la idea de qué cerveza había que sacar, pero hacerla, ya te digo yo que no. Hola. ¿Dónde estás? ¿No te veo? Ah, sí, Quería hola. saber qué tipo de liderazgo tenéis dentro de la empresa y... ¿Qué tipo de? Liderazgo. ¿Y qué tipo de participación tienen dentro también los trabajadores? En principio, participación total. Total. Tenemos mesas de trabajo que nos juntamos prácticamente todas las semanas 1 o 2 veces, en las que hay una transparencia. Espero que en esta charla veáis que tampoco no tengo relojes ni tal, o sea, no hay mucho que escondemos, porque no hay nada que esconder. Hay mucha transparencia en esas mesas de trabajo y a nivel de liderazgo pues es muy compartido. Los mayores responsables de la empresa somos Eduardo y yo, pero a partir de ahí la toma de decisiones es muy compartida e intentamos de alguna forma que cada una de las personas que están dentro de la empresa trabajen de esa manera, sabiendo que el culpable de los fracasos le tenéis delante a mí y a mi socio. Muchas gracias. Y nos hemos equivocado muchas veces, y por cierto, nos hemos equivocado sobre decisiones que han tomado otras personas de la empresa, no hay ningún problema. No nos ha llevado a la quiebra de momento. Sí, hola. Hola, ¿nos podéis hablar un poco de los proveedores, porfa? Sí. Proveedores. Yo separaría, a ver cómo lo argumento para que quede un poco claro. Separaría proveedores de materias primas por una parte. Tenemos principalmente 2 proveedores fundamentales a nivel de materias primas, que son Intermalta, que es el mayor malteador que hay en España, uno de los mayores de Europa, San Adrián, en Navarra, y al que le compramos la cebada de Álava malteada. La cebada, si la cogiéramos del campo, no podríamos hacer cerveza con ella, porque la cebada tiene que pasar un proceso de malteado, ese proceso por el que se germina con temperatura y humedad, y Intermalta es el principal proveedor, el único proveedor que tenemos de cebada malteada alavesa. Luego tenemos a Hofsteiner, que es el principal proveedor a nivel de España de lúpulo, que está en León, pero que trabaja con el lúpulo que nosotros le decimos de La Rioja para nuestros lotes. Y luego tenemos proveedores más pequeños pues para levaduras y luego pues los proveedores habituales de agua, servicios generales de fábrica, etcétera, etcétera. Luego hay otra parte muy relevante que tiene que ver con los servicios necesarios para cada uno de tus canales. Y en eso tenemos proveedores cercanos, como pueden ser el proveedor de vidrio y de tapones Corona para nuestras botellas, que es Vidrala, en Llodio. Vicrila, que hace la vajilla que damos a nuestros hosteleros. Las etiquetas las hacemos con un proveedor que antes estaba en Aro y ahora está si no me equivoco, está cerca de Logroño, que es MCC. Por cierto, exalumno, el director general de MCC, exalumno también del máster. Etiquetas, botella, cajas de cartón plus, ese es un proveedor más nacional. No hay mucho más así gordo. Y luego, muy relevante, nuestros principales proveedores de servicios de distribución, que son nuestros distribuidores. Y ahí trabajamos. En esta zona Gran Bilbao, por ejemplo, tenemos 2 distribuidores fundamentales, que son Pachi Cooperativa, que está en Zamudio, y Comercial Zubillaga, que está en Sondica. Y luego 2 distribuidores más, que son Joseba Nayak en Portugalete, en Gallarta, y Pasafama en Baracaldo. Eso cubriría, digamos, el Gran Bilbao. Y luego en cada una de las zonas tenemos muchísimos distribuidores, como decía, en torno a 30 País Vasco y en torno a 100 y algo en total España. Esos son un poco los principales proveedores de servicios o de productos que tenemos para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Seguro que se me han quedado 1000 en el tintero, pero bueno, los principales. Bien.
Bueno, había otra pregunta por ahí, 2, e igual cerraremos con eso, ¿de acuerdo? Una ahí y otra creo que había al otro lado, me parece, ¿no? Ahí. Que también nos gustaría saber si consideráis que tenéis un producto de especial atracción en la marca. ¿De especial? Atracción. Atracción. Que sea muy atractivo o que nos hemos focalizado mucho en generar valor en la marca. En las dos, la verdad. En las dos. Vale. Que sea atractivo. Pues ahora mismo, como decía, estamos en torno al 7% de la cuota Gran Bilbao, en torno al 5% País Vasco, 4,5-5% País Vasco. No, nos queda mucho todavía. Nos queda mucho para conseguir ser mayoritarios en la mente del consumidor. Si bien es cierto, no he traído información, sobre todo porque bueno, tienen cierto grado de confidencialidad, porque hay otras marcas que aparecen en la información, pero nosotros trabajamos con panelistas, con Nielsen principalmente, en unos paneles que todos los años, lógicamente, tenemos que financiar, que son paneles de consumidores que miden la afinidad del consumidor con las diferentes marcas. Y es una pirámide muy chula porque mide no solamente si estás en el top of mind del consumidor, que es la parte de abajo de todo, hay una parte final que es la de top of mind, si estás entre las 5 marcas que menciona de manera espontánea o de manera sugerida, o si te conoce, además de que te conoce, te ha consumido en alguna ocasión, además de que te ha consumido en alguna ocasión, si te consume habitualmente, además de si te consume habitualmente, sí la recomendaría y además si es tu marca favorita. Y en esas pirámides sí que es cierto que hemos dado saltos muy grandes en los últimos 3-4 años. Y a día de hoy somos la segunda marca en País Vasco, la segunda marca en afinidad con el consumidor en lo que tiene que ver con crecimiento de cada uno de esos valores que he dicho. Hay un valor muy chulo que nos habla de eso, que es la conversión entre me consume habitualmente y se convierte en marca favorita. Es decir, ¿cuál es la propensión de tu marca a ser favorita por parte del consumidor? Y ahí somos los que mejor convertimos. Es decir, si tenemos 10 de valor de que me consumen habitualmente, tenemos 6 de marca favorita. Eso es un tema muy relevante. Ahora, ¿qué nos falta en los próximos años? Notoriedad. Meterle mucha pasta y mucha intensidad a la notoriedad y que todas y todos nos conozcáis y sobre todo notoriedad y afinidad, ¿no? Que no solo nos conozcáis, sino que estéis a favor. Igual te he contestado también a la segunda que te decía, porque sí que desde el primer día uno de los retos fundamentales, yo creo que me lo metieron mucho a sangre aquí en Sarrico, en el máster, pero uno de los retos fundamentales que teníamos era seguir construyendo la marca y construir valores alrededor de la marca. Y en eso vamos a seguir dando en ese mismo clavo. ¿En qué os basáis para saber los negocios que vais a tener en los siguientes años? No, perdona, no te digo nada. ¿En qué os basáis para saber los negocios que vais a tener en los siguientes años y crear el plan estratégico? ¿En qué nos basamos? Es una buena pregunta, A ver, el plan estratégico, lo primero en lo que nos fijamos en cómo está el sector. O sea, eso es lo fundamental. Primero, cómo está el país o tu entorno geográfico más cercano o donde te quieres focalizar en las ventas, variables macroeconómicas, variables micro, actividad en otros sectores, etcétera, etcétera. Y luego sí que utilizas datos de cómo está el sector. Si el sector, en el anterior plan estratégico, el sector era una fiesta. Crecíamos, el sector era una fiesta. El sector ahora no está ahí. Entonces, eso hace que las previsiones que podíamos tener estén modificándose. De hecho, nosotros hemos modificado nuestro plan estratégico este año. El que estamos viviendo, que es solo de 3 años, 25, 26 y 27, ya lo hemos modificado. Para el 26 teníamos una expectativa de ventas, la hemos reducido, pero también hemos reducido un poco por abajo la expectativa de inversiones, porque no da la cuenta así, ¿no? Entonces, el plan estratégico te dibuja un camino, tienes que coger la mayor cantidad de inputs posibles, ya te digo que variables del sector, de otros sectores afines, de otros sectores comparables y también variables macro y micro de tu entorno, pero tienes que tener la capacidad de poder renunciar a resultados si las cosas cambian más rápido de lo que parece. Y por cierto, las cosas cambian muy rápido, demasiado rápido. Hay veces que te levantas por la mañana y dices que paren el mundo un rato y que me dejen tranquilo, ¿no? Pues las cosas cambian muy rápido y cada vez más rápido. Última pregunta ya, ¿eh? La tenemos ahí, venga.
Has dicho que los dos responsables máximos de la empresa sois tu socio y tú, pero ¿nos podrías decir un poco en qué se diferencia vuestra labor? ¿O si es la misma o qué es lo que hacéis? ¿En qué se diferencia la labor de Edu y la mía? Pues mira, y perdonad que a veces me ponga un poco ñoño con el asunto, pero igual en la conversación ha sido así, pero al final yo creo que somos personas que tenemos nuestro, como decía Rajoy, son personas que tienen sentimientos o sentimientos que tienen personas. Yo creo que somos muy complementarios. Yo creo que Edu tiene una vis más marketingiana que yo, que le aporta mucho valor a todo lo que hacemos. Creo que quizás yo soy más analítico y quizás me gusta más, me siento más cómodo en números, cifras y proyecciones. Y creo que entre los dos hacemos un buen tándem. Creo que es lo que ha hecho también que las cosas funcionen decentemente bien. O sea, creo que los perfiles, el tener perfiles compatibles y no ser perfiles iguales o muy similares, creo que ha aportado mucho a cómo hemos ido construyendo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, discutimos mucho, ¿eh? No te creas que discutimos muchísimo, pero en ese sentido creo que el tener esos perfiles, él un poco más marketingiano, un poco más de generación de valores para todo el ecosistema de la Salve, y por mi parte un poco más el analítico y el de control numérico, pues quizás nos ha dado un poco más de vidilla, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la clave, no sé si te he contestado bien. Bueno, pues con esto vamos a terminar y vamos a poner... Esto tendrás nuestro estudio. Es que recasco, ¿eh?